Ya estamos de regreso, aquí hablamos claro por el Nuevo Diario. Ha llegado el momento de desentrañar un tema que, aunque mucho se ha escuchado, poco se ha abordado de fondo, y es lo que verdaderamente incide en decisiones libres. Más allá de la policía del pensamiento, otrora ciencia ficción, hoy se convierte en una triste realidad para la República Dominicana, con un proyecto que paradójicamente protegía al ciudadano. Vamos a entrar en lo que se puede catalogar como la parte capciosa legislativa del Código Penal Dominicano, que en apenas un par de meses entrará en vigencia para nuestra nación. Y para eso tenemos a una experta en la materia, abogada, comunicadora, asesora política, y es una mujer de mil batallas que ha estado al frente de los mejores intereses de la nación dominicana, porque ese ojo aguzado es necesario. Carolina Moreno está con nosotras, porque aquí hablamos claro. Bienvenida, Carolina, a esta tu casa. Buenos días, señores. Sí, esta es mi casa, bien como dices. Yo siempre tengo que decir que yo me siento aquí como si estuviera en mi casa porque me siento así. Gracias por abrir las puertas a conversaciones que son tan importantes para la República Dominicana. No quedarnos en lo que atrae muchos likes, en lo que atrae muchas reproducciones, sino hablar de los temas que nos invitan a tener conversaciones necesarias, espinosas, pero que son las que dirigen el futuro de nuestra nación. Así que muchísimas gracias, Damaris, muchísimas gracias, Karina. Para mí siempre es un placer estar aquí con ustedes en Aquí Hablamos Claro. Carolina, no es un secreto para nadie que tenemos todos los días en las redes sociales la gente quejándose. Nosotros mismos estamos viendo, decíamos en el primer comentario, Karina y yo, que hablábamos sobre eso, que nosotros somos abanderados de ese código penal, como tú bien has dicho. Pero nosotros no somos abanderados de esa parte del código donde nos quiere coartar la libertad de expresión a nosotros y que crea también una clase especial de personas en el artículo 310 que han creado una clase especial de personas diferentes a las demás personas normalitas como nosotros. Entonces, nosotros queremos que tú nos hables de los aspectos jurídicos que pueden afectar a los dominicanos de a pie o a todo el mundo dominicano, hasta los que hacen las leyes. Esos artículos que tienen que ver con la libertad de expresión en el Código Penal, esas multas elevadas y esas penas hasta 10 años y que si se acumulan pueden llegar hasta 40. Así es. Mira, Damaris, yo voy a tomar tu pregunta en dos aspectos. Tú primero hablabas sobre que sí, nosotros fuimos abanderada de este Código Penal. Nosotros fuimos abanderada de que se aprobara un Código Penal moderno, dado que teníamos un código que databa del 1804. Sin embargo, nosotros fuimos proponentes de una pieza de modificación del Código Penal, pero en ese momento se encontraban en el Congreso más de 6 piezas distintas. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando se conformó la Comisión Especial de Estudio del Código Penal el año pasado, lo que sucedió fue que efectivamente no se aprobó solamente lo que nosotros propusimos, sino que otras versiones que también cursaban en los pasillos del Congreso también fueron incluidas, pero nosotros sometimos, y yo creo que tú bien recuerdas, esa madrugada, aquella madrugada que salimos del Congreso casi a las 4 de la mañana, sometimos modificaciones tendentes a blindar la libertad de expresión, que no fueron recibidas en su mayoría, pero que quedamos con el compromiso de someter estas modificaciones y de blindar la libertad de expresión en la República Dominicana en todas sus formas. ¿Por qué? Porque sabemos que la herramienta dictatorial que ha utilizado no solamente este gobierno, sino todos los gobiernos históricamente, es vulnerar, limitar, restringir la libertad de expresión, porque lo que quiere el poder es que no se le cuestione. Entonces, como el poder quiere que no se le cuestione, nos presentan estas leyes mordazas que no... Yo explicaba en mis redes sociales que la gente a veces tiene una confusión con respecto al término ley mordaza. A veces el ciudadano de a pie entiende que es que hay una ley que se llama ley mordaza y que por consiguiente tenemos que atacar a esa ley que se llama ley mordaza, pero no estamos hablando de esto. Ley mordaza recibe el nombre de cualquier proyecto de ley, cualquier proyecto de resolución que implique una vulneración del derecho a la libertad de expresión. ¿Por qué el Código Penal, si bien tiene aspectos de ley mordaza, si bien tiene aspectos y tiene artículos específicos que vulneran de manera directa la libertad de expresión si se dejan como están,
no es necesariamente el código una pieza completa ley mordaza, porque tenemos también que dividir este debate. O sea, tenemos que esclarecer este debate porque cuando nos quejamos de manera vaga y no señalamos exactamente lo que está mal, esa queja queda en el aire. Entonces podríamos estar atacando un código que es necesario, que es moderno, que trae más de 70 tipos penales nuevos y pudiésemos estar atacándolo de manera completa, de manera integral, cuando el ataque no debe ser integral al código, el ataque debe ser específico. Entonces, por eso nosotros estamos aquí para explicarle a la gente cuál es el proceso que debe vivirse ahora en el Congreso Nacional con respecto al Código Penal, cuáles son los artículos que vulneran la libertad de expresión y cuáles son las acciones que vamos a hacer si en el Congreso Nacional no nos hacen caso. Si el Congreso Nacional decide ponerse del lado de la dictadura, de la palabra, de la opinión, del pensamiento y decide no modificar los artículos que chocan directamente con el derecho a la libertad de expresión que está consagrado constitucionalmente, entonces nosotros entraríamos a las vías constitucionales para revocar estos artículos. Hay un aspecto y eres la ideal para que podamos desentrañarlo, porque nos haría sospechosamente entender que hay demasiada similitud entre lo que plantea este aspecto del Código Penal en lo relativo a la libertad de expresión o prisión, ya no sabemos, porque la expresión queda anulada, pero sí me llama la atención porque en el proyecto de ley de libertad de expresión propiamente y medios digitales, hay un aspecto y quiero que lo compares con lo que estamos viendo en el Código Penal, porque vamos a recordar que el de medios digitales fue abiertamente rechazado. Sin embargo, hay un punto en los considerandos del proyecto de ley de medios digitales y libertad de expresión que hace eco o debería hacer eco en esta parte del Código Penal. Cito, en el considerando a partir del quinto y en lo adelante, y lo voy a hacer resumido para que se entienda el sentido, habla de que este derecho de libre expresión, Carolina, cito, abarca y comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de límites. Y nos vuelve a referir al Pacto de San José, Costa Rica y otros tantos tratados internacionales de los cuales somos signatarios como República Dominicana, en donde se habla de la parte ulterior de la difamación. Entonces, aquí estaríamos haciendo lo contrario. En lo relativo al aspecto de libertad de expresión en el Código Penal, sería irnos a la parte de censura previa. Así es. Explica el por qué y por qué es importante establecer la parte ulterior de la previa para desentrañar la censura. Sí, mira, esa analogía que tú haces es la más importante. ¿Por qué? Porque lo que se vende para promover esta limitación al derecho a la libertad de expresión es que se está protegiendo el derecho a la intimidad personal, que se está protegiendo el derecho al honor, el derecho al buen nombre, y que los que estamos en contra de la limitación del derecho a la libertad de expresión, entonces queremos tener calle abierta, queremos tener ley abierta para ofender, para perseguir, para extorsionar y para difamar a las personas. Y esto no es cierto, esta es una mentira del poder político para justificar una censura previa que vendrían a hacer estos artículos si se quedan tal y como están. ¿Por qué? Porque aunque el Código Penal no crea una institución como el INACON, que era lo que creaba la Ley de Libertad de Pensamiento y Medios Digitales propuesta por el Poder Ejecutivo en el año 2025, aunque el Código Penal no crea una institución persecutora de la verdad, una institución que puede eliminarte posts o eliminarte plataformas, pero sí genera una censura previa indirecta en el entendido de que en lugar de tener una penalidad ulterior por usted difamar a alguien, por usted hacer uso deliberado de la libertad de expresión para dañar el honor de una persona dolosamente, o sea, con intención de dañar a esa persona. Entonces, cuando tú penalizas con penas de hasta 10 años la opinión pública en contra de funcionarios, como es el caso del ultraje, que hasta por una seña, por un comentario, por usted guiñarle un ojo a un funcionario público, usted podía tener penas de hasta 10 años y con el concurso de penas de hasta 40 años. Porque hay cúmulo de penas. El cúmulo de penas, sí. Lo otro que tiene el Código Penal es que tiene penas altísimas, sobre todo para el límite de la libertad de expresión. Entonces, cuando tú colocas
la vulneración de la libertad de expresión con penas tan altas, privativas de libertad, se genera una censura previa porque, por ejemplo, para yo ponerte un caso y que la gente lo entienda bien, si un periodista está iniciando una investigación, pongamos cualquiera de los periodistas reconocidos de este país que han iniciado investigaciones en contra de funcionarios, encuentra una irregularidad en una alcaldía e empieza a investigar esa irregularidad. Ese periodista, si comete un error en la investigación de esa irregularidad, podría enfrentar una pena de privativa de libertad de hasta 10 años. Entonces, en ese momento, lo que se genera en la opinión pública, en los periodistas, en los medios de comunicación, pero también en los ciudadanos, es una censura previa autoinfligida. O sea, yo me censuro yo misma y digo, bueno, no voy a hacer esta investigación porque frente a un error cualquiera, no frente a una difamación manifiesta, sino frente a un error de escritura, frente a un error de determinación, frente a un error de datos, por ejemplo, podría esa persona enfrentar una pena privativa de libertad de hasta 10 años y, como tú bien dices, con el cúmulo de penas, de hasta 40 años. Entonces, cuando eso sucede, el ciudadano se autocensura y dice, bueno, yo no puedo ni siquiera hacer una sátira de las que se hacen, por ejemplo, para evidenciar situaciones o denuncias en contra de los funcionarios públicos porque podría enfrentar una pena privativa de libertad. Entonces, aunque no se cree un instituto como lo creaba la ley de libertad de expresión y medios digitales que propuso el Poder Ejecutivo, que era el INACON, un pulpo Un órgano censurador. Un órgano censurador con todas las palabras de la censura previa, con todo el poder del Estado, que podía ser utilizado perfectamente para persecución política, para persecución de periodistas, para persecución de ciudadanos, porque literalmente se configuraba una policía de la verdad. Aunque esto no pasa en el Código Penal, lo que sí pasa es una censura a los ciudadanos, porque nadie quiere enfrentar en contra de un político, sobre todo, un proceso judicial que puede desembocar en una condena de 10 o hasta 40 años. Entonces, por eso sí hay un propósito de censura y una censura previa infringida a los ciudadanos dominicanos si estos artículos se quedan tal y como están. Entonces, ¿qué nosotros hicimos con respecto a esto? No solamente nos limitamos a depositar en el día de ayer las modificaciones pertinentes a los artículos que van en contra totalmente de la libertad de expresión, sino que también nosotros sometimos hace un mes ya una ley de libertad de expresión que abarca todos los aspectos de la libertad de expresión, que prohíbe la censura previa y que le prohíbe al Estado crear instituciones como el INACON. O sea, esta ley viene a ser literalmente una antítesis de la ley propuesta por el Poder Ejecutivo. Esta es una ley que defiende la libertad de expresión, que prohíbe la censura previa, que prohíbe la censura inclusive indirecta a periodistas, porque tenemos un sistema ustedes saben, de colocación de publicidad, presupuesto público en publicidad de ciertos canales de televisión, de ciertos medios tradicionales y no tradicionales, que se configuran como una censura indirecta a los medios que no necesariamente tienen el discurso estatal, que no necesariamente le pasan la mano en los medios al gobierno de turno. Entonces, nosotros entendemos que este proyecto que hemos depositado de libertad de expresión, prohibición de censura previa y libertad de prensa es el proyecto que se ha presentado más ambicioso de protección de la libertad de expresión en todas sus formas. Este es un proyecto que protege la opinión de los dominicanos, que protege la libertad de expresarse de los dominicanos, porque, señores, la libertad, después del derecho a la vida, es uno de los derechos más inalienables del ser humano. Lo primero que hace un bebé luego de respirar el aliento de vida al salir del útero de su madre es gritar. O sea, tiene una concepción hasta antropológica. O sea, el ser humano, luego de vivir, el derecho más importante que le resguarda la naturaleza humana al ser humano es el derecho a la libertad y especialmente el derecho a la libertad de expresarse. Cuando usted le quita al ser humano la libertad de expresarse, usted le está quitando al ser humano todo un conjunto de derechos que se desprenden específicamente de vivir en sociedad, de desarrollarse en sociedad. Entonces, por eso nosotros entendemos que es muy importante no solamente la modificación del código, porque la modificación del código ya la sometimos,
si no es considerada y si no pasa los procesos que debe pasar en la Cámara de Diputados y luego en la Cámara del Senado, entonces nosotros vamos a iniciar un proceso de inconstitucionalidad contra estos artículos porque evidentemente son inconstitucionales. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, no solo al artículo del 309 del ultraje, al 311 del ultraje agravado y de la persecución del ultraje, sino también uno del que se ha hablado poco, que son las tipificaciones que se hicieron al bullying, por ejemplo. El bullying, con lo cual todo el mundo estamos de acuerdo que nadie debería perseguir, nadie debería difamar, nadie debería acosar a niños, a personas en el trabajo o en cualquier escenario. Sin embargo, como estaba el bullying tipificado, no requería una acción instigadora constante, sino que hablaba solamente de expresiones ofensivas que pudieran resultar un aislamiento de la persona. O sea, para que nos pongamos claros, si yo soy una persona irrespetuosa en el sentido de la moral, no de la ley, y a mí me gustaría, y yo le digo a una persona que esa persona es fea, por ejemplo, ese es un irrespeto moral, eso es algo, yo soy una maleducada si yo hago eso, pero yo no estoy ofendiendo una ley. Yo no estoy ofendiendo un reglamento, yo no estoy ofendiendo, o sea, en el camino de lo jurídico, yo no estoy infringiendo ninguna norma. Entonces, de la manera en la que estaba configurado el bullying y el ciberbullying, cualquier expresión considerada ofensiva por el receptor, no por la ley, podía ser considerado bullying y ciberbullying, que también tenía una pena privativa de libertad de hasta los 10 años. O sea, no solamente es el ultraje en contra de funcionarios públicos, y fíjense que si caemos en la trampa de solamente modificar el ultraje, entonces le dejaríamos a los funcionarios y a cualquier otra persona el camino abierto para perseguir cualquier tipo de expresión considerada ofensiva por el receptor a través del bullying o del ciberbullying. Entonces, la modificación no solo se trató del ultraje, sino que en el bullying y el ciberbullying incluimos aspectos objetivos, no subjetivos, o sea, una hostigación constante y verificable en justicia. O sea, estamos hablando de una antiley porque las leyes por naturaleza y definición son objetivas para poderlas aplicar e identificar los delitos que sancionen. En este caso se está basando en una premisa completamente subjetiva que depende del ojo que mire. Así es. Es una antiley. Así es. Estaríamos literalmente entregando un arma a cualquiera, no solamente a los funcionarios públicos, un arma y también incluyendo a los funcionarios públicos, una arma a cualquier persona para que use el aparato estatal para perseguirnos por haberse sentido ofendido de manera particular y subjetiva, no por haberse sentido perseguido, no por haber sido perseguido, hostigado, sino por haberse sentido. Y ese es el problema transversal en todos los artículos que vulneran la libertad de expresión en el Código Penal, que hay una concepción subjetiva de la norma y el derecho penal obliga a que la concepción de la norma sea objetiva, que puedan ser hechos verificables. Toda conducta penal debe ser objetiva y verificable y debe estar descrita de una manera tan cerrada que las personas sepan exactamente cuáles son las conductas que están penalizadas. No podemos penalizar los pensamientos ni los sentimientos de la persona que recibe una expresión, sino que solamente podemos penalizar hechos objetivos y verificables. Por eso nosotros agregamos al artículo del bullying, que es el 121, el 122 y el 123, agregamos la concepción objetiva de la norma. Debe ser un hostigamiento constante, un hostigamiento verificable y que la causa esté relacionada con el hecho. Otra de las cosas que sucedían era que en el bullying agravado hablaba sobre de que si la persona cometía un acto en contra de su vida, como un suicidio, entonces podían perseguir a cualquier persona que le había referido una ofensa a esa persona porque no había nexo de causalidad. O sea, se hablaba de un ciberbullying y que el ciberbullying podía terminar en la pérdida de la vida de la persona por suicidio, pero no había un nexo de causalidad entre el hostigamiento reiterado y la pérdida de la vida de la persona, sino que si una persona, por ejemplo, cometía suicidio por cualquier cosa, porque hay gente que este es un tema espinoso y es un tema del que uno no quisiera ni siquiera hablar, porque es un tema que toca cosas muy tristes y que yo he tenido casos cercanos de personas que han atentado contra su vida, entonces a mí me toca esto de manera particular, pero el hecho de que me toque de manera particular no me da el derecho a que
si una persona intenta atentar contra su vida, entonces esa persona tenga el derecho a cualquier persona que la haya ofendido en su vida, entonces perseguirla por un delito de ciberbullying. Entonces, como se dejaba la amplitud que tenían estos delitos, permitía a cualquier persona perseguir a otro solamente por haberse sentido ofendida, por lo que esa persona en su imaginario entiende que es una ofensa, no por lo que la ley diga que es un hostigamiento reiterado y repetitivo. Carolina, estamos hablando entonces que más grave de lo que creíamos, porque desde que fue aprobado el Código Penal, estamos hablando de esos artículos del ciberbullying y nadie los menciona, como tú has dicho. Sin embargo, tú sabes que en la Cámara de Diputados, en este momento, no solo está lo que ustedes han llevado para modificar esos artículos, sino que en varios escritorios, incluyendo la Comisión de la Niñez y Familia, hay una propuesta que nosotros depositamos ahí sobre la modificación a esos artículos, pero no se dice nada. Entonces, estamos muy preocupados, Karina, nosotros, con lo que pudiera suceder, porque estamos hablando de que es una dictadura. O sea, así han comenzado las dictaduras. Entonces, si nos ponemos a evaluar todo eso que tú has mencionado, si nos ponemos a buscar lo que está en el Código Laboral, que eso es cosa terrible también, y lo unificamos, libertad de expresión, Código Laboral, Código Penal, nosotros estaríamos, Carolina, hablando que estamos en el inicio de una dictadura. Mira, lo primero que pierden los pueblos que se encaminan a dictaduras, históricamente ha sido así, es la libertad de expresarse. Porque lo primero que hace el poder para mantenerse en el poder, para utilizar el poder de manera deliberada, es callar bocas, es poner mordazas. Entonces, a mí no me gustaría hacer un adelanto irrespetuoso de lo que puede pasar en el futuro, pero yo sí puedo analizar lo que ha pasado en el pasado. Y lo que ha pasado en el pasado siempre es que los gobiernos dictatoriales inician callando las bocas y las voces disidentes. Los gobiernos dictatoriales siempre atacan la libertad de expresión y siempre te dicen estar defendiendo su seguridad, la seguridad del pueblo supuestamente, mientras lo hacen. Cuando lo que están realmente defendiendo es su propia seguridad, su propia permanencia, su propia forma deliberada de ejercer el poder. Y ahora yo quiero dirigirme a los funcionarios públicos, a los políticos, a la gente que hace vida pública y opinión pública. Mire, a usted nadie lo obligó a meterse a político. A usted nadie lo obligó a meterse a funcionario. Todo funcionario público, toda persona de la vida política sabe que se sometió de manera voluntaria al escrutinio público. Usted tiene un deber al que usted se sometió de manera voluntaria, que es de ser visto, de ser criticado, de ser señalado en sus funciones. Nosotros no estamos de acuerdo con las persecuciones difamatorias e injuriosas que hacen gente. Sin embargo, nosotros lo que estamos diciendo es que como usted maneja fondos públicos, como usted maneja políticas públicas, como usted tiene una función pública, usted se sometió de manera voluntaria al escrutinio público. Entonces, los políticos tienen que dejar la sensibilidad de entender que pueden manejar el Estado, que pueden manejar los recursos públicos, que pueden manejar todo el engranaje y todo el leviatán que es el Estado en contra de los ciudadanos y que no van a tener escrutinio. Porque usted decidió ser político, nosotros no lo obligamos. Entonces, en ese sentido, el político tiene que entender que se somete a un escrutinio, que se somete a una veeduría pública. Entonces, y déjame y te digo, Damaris, que no se trata solamente, como hablamos, del ultraje, del ciberbullying, sino que también en la difamación nosotros pudimos detectar, yo creo que tú fuiste parte de ese análisis también, que la difamación se presentaba sin el elemento de imputación falsa, sino que toda imputación que fuese ofendida nuevamente en el imaginario sentimental del receptor podía ser considerada difamación cuando en el derecho comparado, o sea, como nace la tipología jurídica de la difamación, es cuando usted habla una mentira sobre otra persona. Y hablando esa mentira sobre otra persona, entonces usted hiere su honor.
no es cuando tú hieres los sentimientos de esa persona. Lo que se protege no es el sentimiento de la persona, sino el honor de la persona. Por eso es tan importante que el delito de difamación configurado en el artículo 208 tenga el elemento de la imputación falsa. Solamente hay difamación cuando de manera falsa te hago una imputación directa y específica sobre un hecho que entonces hiere tu dignidad, tu honor y tu buen nombre. Oigan bien los elementos constitutivos. La imputación tiene que ser falsa, tiene que ser directa y específica. Y entonces tenemos que probar de manera objetiva que está hiriendo tu buen nombre y tu honor. ¿Por qué digo que tiene que ser una imputación directa? Porque lo otro que tenía el delito de la difamación era que hablaba de alusión. Es decir, que se penalizaban las indirectas. Usted decía, por ejemplo, cierta persona, y esa persona entiende que se sabe quién es cierta persona. Entonces, esa persona puede atribuirse la ofensa de que al usted decir cierta persona, se estaba refiriendo a esta persona. Lo que quiere decir que el Código Penal lo que estaba penalizando era el chisme, las indirectas. ¿Y cómo vamos a caer en la locura jurídica de penalizar lo que una persona entienda que se está diciendo de esa persona cuando necesariamente no se estaba hablando ni siquiera de esa persona? Entonces, el término alusión, que como bien decía Karina, es una antiley, porque tú no puedes hablar de alusión en la norma penal, que la norma penal tiene que estar descrita de manera objetiva, abría el camino a que cualquier pensamiento, cualquier atribución subjetiva pudiese ser considerada difamación, pero no solo eso, sino que también el delito de la difamación, que la tendencia internacional es que se vaya configurando sin prisión, tenía una prisión también de hasta 10 años y que podía recaer también en una prisión de hasta 40 años con el cúmulo de penas que presenta el sistema de concurso de penas del Código Penal. Entonces, parte de lo que introducimos en las modificaciones fue eliminar la prisión del delito de opinión. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión, si bien tiene que entrar en un juego de proporcionalidad, en un análisis de proporcionalidad con con el derecho a la intimidad y al honor, las opiniones nunca deben terminar en prisión. La opinión no es un hecho físico comprobable, sino que la opinión es un hecho expresivo, es un hecho del desarrollo de la libertad de expresión. Y la tendencia internacional, que se corresponde con la Carta Interamericana de los Derechos Humanos y el Pacto por los Derechos Civiles y Políticos, establece que no debería ser una pena privativa de libertad, sino que al que opina mal en la libertad de su ejercicio de la libertad de expresión, pero que de manera ulterior ofendió o dañó el buen nombre de una persona, debe ser perseguido su bolsillo y debe ser restaurado el buen nombre de esa persona a través de publicación de sentencias, a través de disculpas públicas, a través de en medios de comunicación, un desagravio. Se cometió un agravio y el desagravio debe ser proporcional al agravio cometido. Pero no podemos hacer un uso desproporcional de la norma penal con el aparato del Estado, que como siempre hemos visto históricamente, lo que se ha utilizado es para reprimir la opinión y para aplicar autocensura previa. Y ahí vamos al punto clave, desproporción, la antítesis de la justicia, porque la justicia se funda precisamente en la proporcionalidad del hecho con el castigo. Entonces, quiero entrar rápidamente porque ya nos queda el tiempo final, con esto sería ya el cierre, el artículo específicamente 310. Obviamente que esto entraña una conversación más amplia, pero vamos rápidamente a enmarcar las alertas para que la gente entienda de qué estamos hablando. Cito, constituye ultraje el hecho de pronunciar palabras amenazantes, enviar escrito, imágenes, cualquier tipo de objeto o hacer gestos, que también lo había mencionado Carolina, como señas, y ya ustedes saben a qué nos referimos, de carácter contrario a la dignidad personal y de las funciones que desempeña algún funcionario o servidor público. Sin embargo, cuando vamos a los tratados internacionales que hemos firmado en la República Dominicana, lo que todos señalan a unanimidad es la jurisprudencia internacional e incluso localmente, que las funciones públicas, o sea, de los funcionarios que acabo de citar en el 310, deben estar sujetos a un mayor escrutinio
y tolerancia a la crítica, no una protección especial que es la que crea el artículo 310. Explícanos dónde está la parte clave que demuestra esta premisa. En un minuto, Carolina. Sí, importante, Karina, sobre el ultraje, que son hechos no públicos, privados. Es decir, que usted hacer un gesto no privado, supuestamente, porque ¿cómo vamos a verificar también? O sea, se complica la prueba de este artículo también. Es un hecho no público, no estamos hablando de difamación, ni de comentario en redes sociales. Estamos hablando de hechos privados. En un ascensor, Que por ejemplo. en un Exacto. ascensor, por ejemplo, que usted tire un chuipe o usted haga un cortado de ojos a un funcionario que usted entiende que se robó un dinero del erario público, entonces usted podría ser perseguido por el ultraje. El gran hermano. ¿Y cuál es el problema de esto? Que como tú bien decías, la función pública tiene el deber del escrutinio público y tiene un deber de tolerancia a la crítica, porque ustedes están manejando fondos públicos y ustedes están manejando la cosa pública. Lo que nosotros introdujimos en ese artículo para hacerlo conforme a la ley es que, número uno, tiene que tratarse de hechos verificables, graves, pero que la opinión pública, la sátira, la denuncia, la investigación periodística y todo lo que se desprende de esto, y está todo bien establecido en el artículo que nosotros propusimos, no puede considerarse ultraje. No puede considerarse ultraje el escrutinio público, la investigación periodística, la denuncia pública, las sátiras, porque señores, hacer un meme de un funcionario o hacer un chiste en un ascensor de un funcionario vendría a estar dentro de este tipo penal del ultraje y usted podía ser perseguido hasta por 10 años. La libertad Es una también de locura. empleo, porque Es- ya los caricaturistas dejarían de tener trabajo también. Es totalmente contraproducente al principio del mayor escrutinio que Bueno. tiene como deber la función pública. Fue un velo de terciopelo que se pusieron los políticos con este artículo, pero que nosotros los ciudadanos se lo vamos a quitar. Como diría el Piro, vamos a divertirnos. Te No digo lo ahorita. podría decir más. No lo podría decir más si este artículo queda como fue configurado. Bueno, nada, Carolina, tú sabes que a mí me encanta, porque bueno, tú sabes que yo te quiero a ti con todo mi corazón, fuera de que sea la invitada de aquí, de hoy, de esta mañana. De verdad que todos los aportes que tú has hecho han sido espectaculares. Y ya, señores, vamos a tener a Carolina fija aquí una vez al mes. Vamos a dar banquete con Carolina. Sí. Abogada, joven, buena moza, no tiene miedo y le da con todo. Gracias, Carolina, por venir a Gracias. nuestro programa. en Gracias esta a mañana. ustedes. Yo por eso siempre me siento en casa, porque aquí hablamos claro. Volvemos en breve.